lo que estoy señalando es la zona de la cláusula transitiva prototípica, y de todo esto que tienen en pantalla, lo que me importa es que ustedes miren para abajo que hay un proceso de intransitivización que tiene que ver con la pérdida de atributos tanto de cualquiera de los actantes, de los dos, y de la interrelación también, y es en realidad, hablo de una intransitivización porque justamente se van modificando las conceptualizaciones de los actantes. Por eso es que, por ejemplo, en esta, que es la zona de la cláusula intransitiva, vamos a tener hacia la izquierda de ustedes cláusulas como él salta, ella corre, donde tenemos un solo actante, o sea, perdimos uno. Y vamos a tener, por ejemplo, aquí abajo, cláusulas del tipo salió el sol, salió él, donde también perdimos un actante. En este caso yo hablo de cláusula intransitiva con pivote en el agente, porque él salta, Pedro salta, el mismo que rompía el vidrio. Y acá, por el contrario, cláusulas con pivote en el paciente, porque es el sol el que sale. Por supuesto, también puedo decir sale él. No es mi objetivo trabajar este tema, sino llegar a las ditransitivas, que son las que se van para arriba. Para arriba, yo en lugar de hablar de una intransitivización, hablo de una alta transitivización. ¿Por qué? Porque hay un desplazamiento de un objeto. Alicia le da un libro a Juan. El objeto se va desplazando desde Alicia hacia Juan. Entonces, vemos que el proceso de intransitivización puede afectar a distintos aspectos de la cláusula. Y en esta oportunidad nos interesa el que se da en los sistemas ditransitivos. Les presento en pantalla ahora los tres sistemas que los autores señalan cuando analizan diversas lenguas, y obviamente el español está situado en el primer sistema, que es bien. Los autores reconocen tres tipos de sistemas que organizan las cláusulas en las distintas lenguas: los sistemas nominativos, los sistemas ergativos y los sistemas antiergativos. El español queda clasificado sensatamente dentro de, a mi juicio, dentro del sistema nominativo, en tanto el sujeto de un verbo transitivo, como aparece, como ustedes pueden ver aquí a la derecha, él rompió nueces, el sujeto de un verbo transitivo se codifica de la misma manera que el sujeto de un verbo intransitivo, ya sea él salta o salió él. Esto es lo que plantea un sistema nominativo, por eso acá dice sujeto transitivo 1, sujeto intransitivo 1. Tienen igual flexión morfológica o igual posición sintáctica. Y va a ser el objeto el que se va a diferenciar, por eso dice objeto 2. ¿Sí? Bueno, dentro de este planteo, entonces, queda clasificado el español y tenemos que considerar ahora qué pasa a partir de este fenómeno con la ditransitividad. Porque si ustedes piensan en él rompe nueces, es una cláusula transitiva donde tengo dos participantes preexistentes obligatorios muy contrastivos. En el sistema ditransitivo, tal como ustedes pueden ver, dice María le da un plato a Pedro. Tengo tres participantes. Dentro de esos tres participantes han sido analizados en términos de participantes o actantes, por eso dice aquí agente, María, paciente, un plato, benefactivo o malefactivo, Pedro. Han sido analizados en términos de casos, nominativo, María, acusativo, plato, dativo, Pedro, en términos de funciones sintácticas, sujeto, María, objeto directo, plato, objeto indirecto, Pedro, o también han sido analizados desde, cuando estudian en particular mucho las lenguas indígenas, con una diferente denominación de los distintos participantes. Por eso es que ustedes tienen que hay autores que llaman a ese paciente un tema y simultáneamente, o dentro del sistema de Malchukov, entonces Pedro es un receptor. Fíjense que están viendo a Pedro como el que recibe, ¿sí? Una postura diferente de la que nos plantea, por ejemplo, Croft, que está un poquito más abajo, que ve a Pedro, al objeto indirecto, al dativo, no como el que recibe, sino como el que tiene. Y lo va a denominar genitivo. Tenemos, a su vez, otra visión, que es la que ve a Pedro como un locativo, como un destino, a dónde se desplaza el objeto, hacia dónde va. Y tenemos también el planteo de Dreyer, en realidad lo menciono porque es el autor que después va a dar lugar a los modelos inergativos, la idea de que hay un objeto primario y un objeto secundario, en consecuencia está
dejando de lado el rol, el participante, agente o nominativo, y se está centrando más en la relación entre estos dos participantes. Bien, lo que ven ahora, muy rápidamente resumido en la pantalla, es qué es lo que nos dice en la bibliografía del español, o los que aluden al español, respecto de la ditransitividad. Es un poquito lo que dije antes, palancar es el trabajo que más destaca lo locativo, la dirección. El objeto se desplaza desde un agente hacia un benefactivo. A su vez, Mendicoexea y Campos, que sabemos todos que tienen un corte altamente generativista, van a hablar de que no hay una diferencia entre los verbos transitivos y los ditransitivos, y sí retoman de la tradición que el caso de dar es un transitivo de posesión. Es decir, está retomando ese genitivo que había mencionado uno de los autores, Malchukov, y lo consideran como un transitivo de posesión. Estas son la clasificación que presenta Mendicoexea del 99. De Monte diferencia los ditransitivos de los transitivos, pero los vuelve a unificar al decir que dependen de un predicado causa o hace. ¿Sí? Me interesa retomar este comentario que hace Malchukov, Haspelmath y Comrie en cuanto a que los verbos de transferencia, los ditransitivos, los clasifican como verbos de transferencia física o mental, y ahí dan ejemplos como mostrar o contar, donde el agente causa que un objeto pase a posesión de un receptor animado. Ese sería el caso de dar. Me pareció resumidor el planteo de Malchukov, Haspelmath y Comrie de lo que más o menos vinimos diciendo previamente. Si ahora prestamos atención a nuestro problema, que es cómo llegamos de dar a dale, nos encontramos con lo que muestro en el punto 1. Evidentemente, si ustedes observan, María parece que permanece en da, porque da está flexionando en una tercera persona del singular, por lo tanto está presente. Y vemos que Pedro aparentemente, por la flexión, debería permanecer en le. ¿Sí? No cabe duda de que tenemos un participante menos, por lo menos en la construcción, que es lo que ha quedado representado con las rayitas. Podemos hablar entonces en Dale de un alto grado de intransitivización, de una síncresis de participantes, diferente de la de los reflexivos, porque en los reflexivos tenemos yo me peino, tengo un solo designado y los dos participantes recaen sobre el mismo designado. Esta es una síncresis diferente y vemos claramente que hay una pérdida de iconicidad en términos de Hyman, porque Hyman sostiene que los designados tienen que quedar claramente representados y yo no tengo el paciente, no cabe duda. Y también habría que pensar cuál es el designado del le, ¿no? Ya que tenemos el de da. Bien, otro aspecto que hay que tener en cuenta es que en los verbos transitivos el énfasis está en la acción del sujeto, en lo que ejecuta el sujeto. En Dale, el énfasis está en algo diferente. Podemos discutir de aquí en adelante, hoy esto no lo vamos a terminar, en dónde está puesto el énfasis, pero no cabe duda de que no puede estar puesto en el sujeto. ¿Por qué? Porque el sujeto es una segunda persona y el padre putativo dice, dale. Es interesante lo que dijo Van Baalen del 77, en realidad lo menciono al margen, porque Van Baalen dice, puede proponerse que en los casos ergativos, dicen Van Baalen en ese trabajo, el objetivo o el énfasis está más en la consecuencia o en las consecuencias de la propia acción que en el sujeto, que es lo que sí está pensando en un ditransitivo como María le da un vaso a Pedro. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, yo los estoy llevando a tratar de explicar qué es lo que pasa internamente en Dale con los participantes y con unas cuantas otras cositas que nos pasan en esa construcción. Si seguimos en esta comparación, tenemos que
fíjense, ay, ya se pasó una diapositiva, bien, que en Dale tenemos un agente no típico, ¿sí? En la expresión, venís, dale, ¿querés un café? Dale. Es un agente evidentemente no típico porque dale es un imperativo y en realidad no le da nada a nadie en ningún momento, ¿sí? Entonces, el agente no es típico, como sí lo es en las construcciones ditransitivas del verbo dar, no está en el foco cognitivo el participante que da, de eso no cabe duda. En 4 podemos ver también que hay una gramaticalización de la segunda persona singular de confianza. Por eso cito que en ninguno de los dos cuerpos de datos consultados, ni el habla culta ni el presea, aparecen dele, con la forma de segunda persona, pero de respeto. Tampoco se registró en tercera persona ni en primera, que le dé, démosle. Son todas construcciones que significan diferente, pero no parafrasean el venís, dale. Además, no se registró la forma le pluralizada, ¿sí? Por más que haya un gran grupo y el grupo esté proponiendo salgamos, no aparece denles, ¿sí? Bien, si vemos la diapositiva que aparece ahora, tenemos que en toda la construcción dale aparece una sola forma pronominal, que es ese le. Yo les copié acá esta propuesta de Malchukov 2010 porque nos trata de explicar cuáles son las derivaciones para llegar al benefactivo. Si ustedes se fijan, es muy interesante porque hay de todo, es muy interesante, porque eso es lo que está haciendo el hablante del español también. Para llegar al recipiente, que es el nombre que le da Malchukov al benefactivo, por un lado se puede hablar de un origen, que es el término que utiliza Langacker, y de un malefactivo, porque no tiene por qué ser buena la consecuencia, ¿no? Pero a su vez hay lenguas en las cuales los pacientes se transforman en recipientes. O sea, el paciente se transforma en benefactivo. Así como hay lenguas en las cuales los locativos se transforman en recipientes o los destinos se transforman en recipientes, ¿sí? Y también, fíjense esta otra conexión, que el recipiente, y tomo esta palabra como centro porque el trabajo es de Malchukov y es el que toma él, los recipientes se conectan obviamente con los beneficiarios, así como con los malefactivos, que es lo mismo, con signo positivo o negativo, pero también con los poseedores, ¿sí? Lo que yo quiero plantear es que, a pesar de que todo en el inicio, al inicio del planteo yo hablé de cláusula, porque esa es nuestra postura, después hablé de verbo, no fue una casualidad, no se me escapó, porque en realidad esos autores están analizando verbos, no están analizando cláusulas, lo cual ya trae una contradicción muy fuerte. Nosotros volvamos a la cláusula y la discusión es cómo llegamos de Juan le dio el libro a Sofía a Dale, donde evidentemente los participantes están reconceptualizados. Y ese es un mapa semántico que nos permite ver que esto ocurre en distintas lenguas. Y tengo mapas semánticos diacrónicos como el de Lehmann, que es precioso, pero no tengo tiempo para mostrarlo, en el sentido de que los hablantes van modificando sus percepciones, porque la realidad también se modifica, y entonces van modificando la gramaticalización de esas concepciones. Y esto es lo que ocurre con los participantes en relación con el recipiente o con el benefactivo. Entonces, a partir de lo dicho previamente, vemos que en Dale tenemos una sola forma presente, que es le, que sincretiza aparentemente, por lo menos, paciente y benefactivo, o paciente y locativo, una metaforización en destino abstracto en términos de Langacker, y la prueba de que hay un proceso de reconceptualización es que el le no pluraliza y el le no duplica. O sea, en esta diapositiva les estoy demostrando que no es un benefactivo, por lo menos en los términos en los que fue definido en mi primer esquema de verbos. En la diapositiva que aparece ahora tenemos
que también hay otros elementos gramaticalizados. El sujeto del verbo está gramaticalizado, como dijimos, en segunda persona del singular, da, ese es un conjunto vacío, porque la tercera persona nosotros la marcamos como, en este caso, perdón, en el imperativo no hay marca. Y ese sujeto siempre es morfológico. Esto es un dato importante porque al final yo voy a mostrar cómo argumentan los autores que presentan lenguas ergativas y antiergativas. El sujeto de dale, de este imperativo, es morfológico, en este caso con un alomorfo 0. Eso va a favor de mi hipótesis como un sistema antiergativo. El sujeto del verbo está en segunda singular, morfológica, en el imperativo y está pospuesto siempre. Como vamos a ver, esto también es característico de los sistemas ergativos o antiergativos. Y en el punto 8 muestro que el modo verbal imperativo significa diferente. No le estoy dando una orden al interlocutor. Si el interlocutor me dice, vamos a tomar un café, dale. Obviamente no, sino todo lo contrario. Quiere decir que hay una resignificación porque no se le está dando el control al oyente, que después podemos discutir. Ahora bien, ¿cómo se puede explicar la reconceptualización de participantes, que es el único punto al que hoy vamos a llegar un poquito? Lo que yo propongo es que el español, en sus cláusulas enunciativas, representa o responde a un sistema nominativo, tal como dijimos hoy, pero que el modo imperativo en el que está nuestra forma dale representa un sistema antiergativo. Y los argumentos para sostener esta hipótesis son los siguientes. Pero, Dios mío. El imperativo en el sistema antiergativo puede ser defendido con los argumentos siguientes. Primero, Conry y Serrano sostienen que hay lenguas de ergatividad parcial, que sería el caso del español. ¿Sí? ¿Queda claro lo que estoy planteando? El español tiene las enunciativas de un sistema, pero las imperativas no. Y en realidad dale es una consecuencia de esa hipótesis. Serrano, Conry, entre otros, por supuesto, dicen que la ergatividad o antiergatividad puede depender, por ejemplo, del tiempo o del aspecto verbal, y ahí citan las lenguas del georgiano. Puede depender de si el verbo es estable o dinámico, y ahí citan lenguas indias. ¿Sí? Otro argumento a favor de esa propuesta es que la ergatividad en dale, como en otras lenguas, aparece en el nivel morfológico, no en el sintáctico. El sujeto del imperativo en español es morfológico, por naturaleza, porque si hay un sujeto expreso hay contraste. Y eso es lo que muestran los dos ejemplos que hay ahí. Ahí dice, cantá, sin contraste, cantá vos la canción, contraste entre vos y no ella. Quiere decir entonces que el uso del imperativo tiene un sujeto que es morfológico fundamentalmente. Otro argumento a favor del sistema antiergativo es la posición del sujeto. Tal como dice Serrano 2004, las lenguas ergativas o antiergativas no presentan un orden sujeto-verbo-objeto, sino que presentan un orden sujeto-objeto-verbo o verbo-sujeto-objeto, que es nuestro caso de dale. ¿Sí? Si ustedes se fijan, bueno, lo que yo mostré en esta diapositiva, por un lado, es que si yo a un imperativo le agrego un sujeto expreso, canta vos, o tengo contraste o tengo un vocativo, inevitablemente. Otro argumento a favor de la propuesta es que generalmente lo que se marca es el caso inergativo, no el absoluto. Y ahora van a ver cuál es la propuesta de distribución de los casos que estoy haciendo, ¿no? Entonces, digamos que dale toma una forma del imperativo, dale presenta solo morfológicamente el sujeto, dale presenta un orden verbo, sujeto, objeto, tal como se ve en el ejemplo da con los alomorfos 0, con los conjuntos 0. El sujeto transitivo queda sin marcar y se marca el objeto en le.
Y entonces podemos proponer que se da el proceso que presento en la pantalla ahora. El agente, intransitivizado por supuesto, va a parar a un absolutivo. ¿Y por qué utilizo ese nombre? Porque es un agente no típico. El absolutivo es un caso que se enuncia para las lenguas indígenas y siempre coincide con agentes no típicos y diacrónicamente, según Lehmann, proviene del nominativo, lo cual cierra. Y el le lo propongo como un antiergativo porque es un caso que los autores siempre han definido como un caso polifuncional, que es lo que nos está pasando acá. O sea, no queda claro el designado de ese le, no es una forma que sea tan fácilmente de interpretar. La polifuncionalidad de los antiergativos lo sostienen, por ejemplo, Comrie y Lapolla, que son quienes, Comrie fue uno de los primeros que enunció la antiergatividad. Como les decía recién, me sostengo el argumento en que el absolutivo tiende a ser un agente no típico y a su vez el antiergativo es polifuncional. En conclusión, el español sería un sistema nominativo y antiergativo y entonces no tenemos más remedio que pensar que las lenguas no son, sino que se hacen. Bueno, muchas gracias.